capitalismo basadas en el uso de fuerza de trabajo humana viviente, que generalmente lo que va a pasar es que la robotización completa, la inteligencia artificial completa, va a suceder primero en los países más desarrollados o en los países más avanzados, no más desarrollados, más avanzados tecnológicamente. Los países que puedan avanzar en ese sentido, la China ha avanzado de una manera absolutamente espectacular, aparentemente creando condiciones incluso superiores a las que existían en el capitalismo occidental con Estados Unidos. La China habría superado eso. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta un poco que tú la estás planteando ya, la pregunta que tú la estás planteando y que tiene pero miles de facetas, y que por eso te digo que es el límite entre la socioficción, o sea, la fantasía, qué sé yo, de los cyborg, de esos seres que son mitad humanos, mitad, entre eso, esa fantasía, pero también la pregunta sería, ¿qué tipo de sociedad va a surgir cuando ya los ingresos básicos de la gran mayoría de la población vengan de un ingreso básico universal provisto en definitiva por el propio Estado? Ahora, ¿de dónde va a salir eso? Va a salir del excedente. ¿De qué excedente? Bueno, del excedente que es una capacidad de producir bienes y servicios enorme, dada por la inteligencia artificial, por las tecnologías nuevas de la producción. Eso es un excedente, digamos, un excedente que se tiene que volver a darle poder adquisitivo. Aquí entra de nuevo el tema keynesiano, ¿no? De que el capitalismo supone demanda efectiva y sin demanda efectiva no hay rentabilidad del capitalismo. Entonces el capitalismo tiene que crear su propia rentabilidad creando su propia demanda efectiva. Y esa demanda efectiva tiene que ser proveniente de dónde? Del propio capitalismo, no puede ser de otro lugar. Y ese es el ingreso básico universal. Pero entonces, ¿qué tipo de trabajo se va a desarrollar? Si ya el trabajo viviente puede ser sustituido por la robotización, por la inteligencia artificial, no inmediatamente, pero de aquí a 150 años, por ejemplo, puede ser sustituido. Entonces, ¿en qué se va a ocupar la gente? Y aquí aparece toda otra especulación que tiene que ver con la economía del cuidado, con la vida doméstica, con las relaciones interpersonales, con los servicios personales y con otro montón de cosas. Pero también hay que ver si puede haber una disciplina social. Porque una de las características del capitalismo ha sido que es un gran disciplinador. Digamos, los salarios, la disciplina un poco, entre comillas, militar del proletariado. Digamos, estoy pensando, por ejemplo, en una película como Tiempos Modernos, donde se ve, Chaplin hace un análisis de un verdadero ejército de trabajadores industriales, una especie de ejército industrial de reserva que llega y que ocupa el poder productivo. Bueno, si eso se va a eliminar, va a haber un proceso como de deshumanización, porque ya el trabajo viviente ya no va a ser necesario en la parte, la lógica interna del capitalismo, que ya no es dialéctica, ya no es capital-trabajo, es capital-capital, y es el capital que se mira a sí mismo, se mira la cara a sí mismo, y que para poder sobrevivir tiene que largar el poder adquisitivo para que la gente compre cosas, porque si no, no tiene plata para comprar. Y ahí volvemos a lo que tú estás diciendo, digamos, ¿no? Que es el salario o el ingreso básico universal. Bueno, ese ingreso básico universal le da a los seres humanos la posibilidad de sobrevivir y también la posibilidad de trabajar. Pero ¿trabajar en qué? Aquí viene toda esta nueva temática de la economía del cuidado, de las relaciones interpersonales. O sea, abrimos un mundo de socioficción. Yo, digamos, como soy un personaje arcaico, ya pasado de moda, simplemente me queda me queda abrumarme, es decir, sentirme abrumado ante la enormidad del cambio que significa
esta nueva forma de capitalismo, que a mí se me ocurrió llamarlo cibernético, ¿no es cierto? Pues cibernético, pues por la cibernética es la teoría del control. Y el capitalismo cibernético es la teoría de un capitalismo totalmente centralizador. ¿A dónde va a ir a parar la democracia, por ejemplo? Bueno, uno puede entrar en las especulaciones tipo Harari también, que también es socioficción, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va el mundo? O sea, los cambios son tan rápidos y tan abrumadoramente juntos que lo único que yo puedo manifestar es mi asombro, como profesor, mi perplejidad, y darme cuenta que lo que tengo que hacer es una pausa y ponerme a mirar realmente lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando eh, con, con las tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento, de la inteligencia artificial, y cómo eso va a afectar las hegemonías, ¿no es cierto? Si es que va a haber una transición pacífica hacia un nuevo orden de relaciones económicas internacionales, donde los viejos hegemones como Gran Bretaña, como Estados Unidos, van a ceder espacio para que aparezcan los nuevos hegemones del tipo BRICS, por lo tanto, por lo menos China, o estamos por generar una situación de fricción eh, in- impensable o ingobernable, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que cuando digo todo esto, más bien se crea confusión, pero es bueno, ahora yo hablaba del capitalismo cibernético. Capitalismo cibernético también hay un autor español que lo lee el profesor Pablo Salvat, que es todo el tema lo que se llama el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Que hay un profesor español que habló sobre el tema del capitalismo de la vigilancia. Bueno, el capitalismo cibernético va a ser una forma de capitalismo de la vigilancia, ¿no? O del control. El control, eso es la cibernética, ¿no? Es la teoría del control del control de los procesos, ¿no? Entonces va a ser un estado vigilante, un estado controlador, eh, una especie de gran hermano que te mira, ¿no? En fin, yo este año probablemente ya esté pensando en que sería muy bueno que yo me deje el espacio, pero alguien tiene que tomar este espacio de reflexión y enfrentar la idea del nuevo capitalismo, del capitalismo que se está creando en el siglo XXI, empezando por preguntar si eso es capitalismo o simplemente es el paso a una organización económica distinta, donde la correlación entre capitalismo y democracia que acompañó el liberalismo, que acompañó el desarrollo del liberalismo social, del liberalismo político, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la igualdad, de la fraternidad, en fin, todos los grandes principios occidentales, igualdad, libertad, fraternidad, etcétera, y que de alguna manera se condensan en ese liberalismo igualitario que desarrolló un autor como John Rawls, el cual ha sido estudiado bastante por el profesor Salvat y otros. Si ese liberalismo igualitario que permitía la compatibilización de la democracia representativa con el capitalismo, ahora va a desaparecer y se vuelve como una especie de lo que era en el mercantilismo el absolutismo, ¿no? Un poder enorme, un poder enorme de un Estado que, que controla los resortes del poder. Y los resortes del poder son el poder científico-técnico, son el poder productivo, son el poder de las tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Y el tema está, si es que la sociedad humana puede controlar tantos cambios que tienen lugar al mismo tiempo, pues esto puede llevar a una situación de anarquía. Pero me interesa mucho lo que estuviste conversando, porque tú lo aterrizas más. Yo me voy un poco por las ramas muy abstractas, ¿no? Muy abstractas de qué pasaría si todo el sistema capitalista ya no requiere del trabajo viviente,
Entonces los seres humanos, bueno, el capitalismo se deshumanizaría primero. ¿En qué sentido se deshumanizaría? En el sentido directo, obvio, de que no se necesitan seres humanos vivos para que el capitalismo opere. Se necesitan muy pocos seres humanos vivos, que son los del capitalismo del control, porque el resto lo hace las tecnologías de la información, lo hacen los robots y lo hacen entidades que son una combinación, los cyborg, esos que son de socioficción, etc. Eh, entonces, uno diría, hagamos una pausa, tratemos de ordenar, eso se le diría a los poderes, a los grandes poderes del orden mundial. Pero creo que ya los poderes del orden mundial no van a hacer esa pausa, porque lo que sí se mantiene del capitalismo es la competencia, ¿no? La competencia por la hegemonía. Y me gustó mucho tus observaciones que son concretas, que son prácticas, sobre cosas tales como cómo se va a pagar este ingreso básico universal. Y se va a generalizar en el mundo el ingreso básico universal a medida que el trabajo viviente sea sustituido por formas de robotización, de inteligencia artificial, etcétera. Uno dice, pero eso será a largo plazo. Bueno, en Japón ya prácticamente hay cadenas de restaurantes donde no hay ningún ser humano, ¿no? Que son puros robots que te atienden. Entonces, eso es un poco sobrecogedor, es un proceso de deshumanización en el sentido preciso de que de que los seres humanos ya no son requeridos, ¿no? Y entonces hay unos pocos seres humanos que son los que controlan el sistema y que hablan entre ellos a través de la comunicación tecnológica, digamos, ¿no? De la comunicación tecnológica, pero ya no. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Estamos en un mundo nuevo que va a tener condiciones nuevas, ¿no? Pero lo que interesa ahora es el tránsito que puede durar mucho tiempo. Y en ese tránsito lo que yo veo es un creciente ahorro de fuerza de trabajo viviente. Alguien podría decir, no se ve que eso suceda, porque todavía hay mucho empleo. Hay mucho empleo de seres humanos vivientes que son necesarios para que funcione la economía, para que funcione el sistema económico. Claro, pero esto recién ha empezado y no tiene límite de horizonte hacia el futuro. Y el horizonte hacia el futuro va a acentuar, creo yo, la presencia de la, va a acentuar la presencia de la inteligencia artificial, va a acentuar la presencia de la robotización y el capitalismo va a quedar totalmente convertido en este capitalismo cibernético. La lógica interior del capitalismo ya no va a ser una dinámica de clases, una lucha social, una puja social, una, una competencia por salarios, una competencia por sistemas de protección social, etcétera, sino que va a ser un proceso autocentrado en el propio poder del capitalismo. ¿Y dónde va a parar la sociedad humana? ¿A dónde va a seguir el proceso de humanización? Bueno, seguiría en el ámbito del consumo, que es un poco lo que tú decías hace un rato. El ámbito del consumo es el ámbito de la economía del cuidado, que se puede desarrollar donde los seres humanos se ayudan unos con otros, y es la salud, es la educación, es la nutrición, es la investigación científica, es la cooperación, es el deporte, es un montón de cosas, suponiendo que la sociedad pueda ordenarse pacíficamente en el campo del consumo, porque ese sería el ámbito que quedaría. En la medida que se libera fuerza de trabajo viviente, que ya no se necesitará en el sistema capitalista para generar la producción material de bienes y de mercancías, ¿a dónde va a ir esa fuerza de trabajo? Bueno, tiene que ir a la esfera del consumo, ¿no? La esfera del consumo entendido como la esfera doméstica, como la esfera donde se desarrolla la vida familiar y la vida personal. Eso cambia absolutamente la estructura de la sociedad, ¿no? Y además le da un poder central al Estado, que es el que genera
el ingreso básico universal que da vida al sistema, que da oxígeno al sistema para que la demanda siga funcionando en el sentido keynesiano, ¿no? A mí me gustó lo último que tú dijiste y yo me fui por las ramas porque no tengo mucho que agregar, que es un poco cómo se va a manifestar el ingreso básico universal. Esa es una gran pregunta. ¿Quién va a pagar el ingreso básico universal? ¿Cómo se va a manifestar el ingreso básico universal? El ingreso básico universal es compatible con, con las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia que son propias de nuestra tradición occidental. Se podrá seguir hablando de un liberalismo igualitario en el sentido de Rawls, o entramos en un mundo donde la organización de la sociedad y la parte política también queda con un gran interrogante, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las cosas que yo quería decir y donde creo que el estructuralismo tiene mucho que decir, ¿no? Evidentemente, todo lo que hemos dicho sería como una nueva economía política. Estoy pensando en el punto tercero del estructuralismo latinoamericano, visto como una economía política, es decir, como una capacidad del Estado para organizar la vida económica y sería un Estado imprescindible, porque el Estado pasaría a ser el centro de este sistema y se correría peligro de que la democracia, la libertad y las ideas del liberalismo desaparecerían. Bueno, y por último está el de la política de desarrollo. El de la política de desarrollo es un poco la orientación del... Esto es más una cosa más concreta. El estructuralismo latinoamericano como una política de desarrollo fue el tipo de industrialización proteccionista que llevó adelante equivocadamente, me parece, el estructuralismo, porque se cerró sobre sí mismo y sobre los mercados internos y desarrolló el tema del proteccionismo. Mientras que el industrialismo que ha desarrollado la China es un industrialismo abierto a los mercados que está permanentemente sometido a la competencia mundial y la China desde la partida salió a competir con los grandes centros industriales del mundo y no se encerró sobre sí mismo. Ahora la China puede hacer uso mucho de su mercado interno, tiene un mercado interno compuesto por cientos de millones de personas que tienen que expandir su poder productivo. Pero la industrialización china ha sido una industrialización con competitividad superior y con productividad superior. Esta forma de industrialismo chino ha tenido un éxito absolutamente espectacular. Y eso también es un asunto que el estructuralismo tiene que mirar, la política de desarrollo china, tiene que estudiar esa política de desarrollo y ver cómo se va a ir desarrollando esa política, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que estudiar, mucho que ver y bueno, creo que tú tienes mucho más que decir sobre esto, Diego. Me gustó tu observación de cómo va a funcionar el ingreso básico universal, pero eso es como la punta del ovillo. Si tú empiezas a tirar de la punta del ovillo, que es el ingreso básico universal, y cómo se va a generar, y cómo se va a distribuir, y de qué manera, qué tipo de sistema de pago va a haber, van a ser tarjetas de débito, tarjetas de crédito, van a ser criptomonedas. Bueno, aquí se abre todo un mundo incógnito, ¿no? Y un mundo difícil incluso de entender y que se va haciendo cada vez, yo diría, más cerrado y quedan afuera cada vez más una enorme cantidad de población cuyo acceso a estos procesos va a ser a través del ingreso básico universal, del poder adquisitivo que ese ingreso básico universal les provee, y comprando lo que el sistema capitalista ofrezca, digamos, ¿no? En fin,
Todo esto es como una provocación, ¿no? Como una provocación, pero me alegra que ustedes hayan entrado a tomar la punta del ovillo. Lo que tú me dijiste en un momento recién, Diego, de la discusión sobre el ingreso básico universal, es fundamental, ¿no? Y tiene que ver con la lógica de la economía keynesiana, ¿no? Que es la demanda efectiva. Claro, ¿De dónde sale la demanda efectiva en un país o en una región o en un mundo donde ya no se necesita pagarle ingresos como contrapartida del trabajo productivo, porque el capitalismo va a funcionar sin trabajo viviente? Claro que eso no se da hoy y a lo mejor no se va a dar en los próximos 100 años, pero el mundo aparentemente va para ese lado, ¿no? Entonces, no sé claro. si hay alguien más que quiera hablar o comentar. Este, yo tenía que tratar de ver incluso si era capaz de hacer alguna argumentación y la he dejado, desarrollado. Y bueno, me gustaría mucho que esta introducción, que es la introducción a la versión, no sé si está puesta en la bibliografía, Pablo, Diego, está la versión del año 2023 del desarrollo y la integración de América Latina. Y esa versión tiene una introducción. Y esa introducción podría ser la bibliografía para la clase de hoy, ¿no es cierto? Y si esto Claro, se grabó, si esto se grabó, bueno, queda un registro para ver si alguno de estos argumentos pueden expandirse hacia adelante y dar lugar al tema para otra futura evaluación dentro de estas líneas, ¿no? Pero sí me gustaría mucho escucharte a ti o escuchar alguna reflexión abierta y sin ningún ¿me problema. escuchas, Armando? Sí, perdón. ¿Me escuchas? Perfecto. Mira, Sí. hay una cosa que quería comentar, porque estamos viendo dos problemas en el capitalismo, un poco lo que lo hemos visto durante este curso. Por un lado, y esto se lo comenté a los estudiantes hace unos días cuando estuve yo tomando el curso, que fue que el capitalismo se logra adaptar a cualquier circunstancia. Y esto lo usé con los ejemplos de los autos, ¿cómo se llama? De los autos verdes o los autos con cero emisión de carbono, etcétera, ¿no? Que son básicamente eléctricos. En un principio, el modelo de negocio habitual, ¿no? Automotriz, se veía amenazado por esta nueva necesidad de cambiar los autos a modo eléctrico, pero después, en vez de sentirse amenazado, el capitalismo lo quiso, fue transformar en negocio el modelo de los autos, a venderlos incluso más caros los eléctricos, pero que la necesidad es cambiar hacia ese modelo. Entonces, por lo tanto, la gente se va a ver obligada a comprar estos autos, como por ejemplo en el caso de Chile, que muchos taxistas tienen una posibilidad de acceder a un bono que les da el Estado, y creo que es como hasta 19 millones de pesos, para poder adquirir un auto eléctrico, que valen como 40 millones de pesos, son una barbaridad de caro. Y por ese lado tenemos que el capitalismo ha logrado adoptarse, pero por otro lado tenemos el problema que tú has comentado durante toda esta clase, que es que no existe o, no, o está dejando de existir la capacidad de las personas para crear capital y valor. Por lo tanto, al pasar esto, ocurre que existe, como dices tú, una socioficción en el sentido de que de dónde vamos a sacar el dinero y, por supuesto, de dónde el Estado va a sacar el dinero para darnos dinero. Porque ese dinero no se va a ver fundamentado en ningún valor, ninguna hora de nadie. No va a haber vida dentro de ese dinero, va a ser trabajo completamente muerto y ni siquiera muerto, porque para estar muerto tienes que haber estado vivo, sino que va a ser un trabajo robotizado, ¿no? Y por lo tanto existen ese otro problema que está surgiendo en el capitalismo, ¿no? Un capitalismo que se puede hasta contradecir porque está subiendo los precios para poder cambiar y para poder crear nuevos modelos de negocio, pero a la vez para que esos precios puedan ser comprados, no, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo real, ¿no? Y estamos entrando como una especie de ficción dineraria. Y por último, lo que comentabas también de, de los trabajos, ¿no? Yo creo que
los trabajos que más se van a ver afectados por la llegada de la robotización y la inteligencia artificial son casi todos trabajos muy bien remunerados, como los más altos. Porque claro, por ahora la inteligencia artificial no es capaz de conducir un auto, ni tampoco operar un metro, ni nada. Pero poco a poco, eh, por ejemplo, una inteligencia artificial sí es capaz de tomar decisiones gerenciales, por ejemplo, o de crear diagnósticos médicos como lo hace la inteligencia artificial en China. Entonces, muchos de los trabajos que se van a ver afectados son los de alta remuneración. Y hoy en día, el modelo, sobre todo en Chile, lo que más se está exportando a nivel educacional son títulos de grado, de posgrado, de doctoral, es decir, de altos títulos. Entonces, todos esos títulos van a... No, ¿Aló? ¿Aló? sí, se escucha. ¿Aló? 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 Se te Se te cortó, escucha bien, Diego, Armando. mientras hablabas. ¿Aló? Bueno, no sé si me escuchan a mí. Yo dejé de escuchar, pero propongo que tengamos otra clase de debate, pero bien, bien organizada. Yo trataría a lo mejor de ir allá para hablar, para dialogar en vivo y en directo, porque todo este sistema, hablando de lo digital, es un desastre. No sé si me están escuchando en este momento, si alguien me está escuchando, ¿no? Aparentemente se habría Sí, profe, se le desconectado. escucha. ¿Eh? ¿Se está escuchando? Sí, Bueno, me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo, y más allá de la tendencia mía a Julio Verne y la socioficción de largo plazo sería de aquí a un siglo, ya cuando empiece a verse muy en profundidad el capitalismo cibernético, está esta transición de corto plazo, donde empiezan a producirse situaciones nuevas, inesperadas, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si lo primero que se está sustituyendo, antes lo primero que se sustituía, lo primero que se reemplazaba, era la fuerza de trabajo no calificada, ¿no es cierto?, por las maquinarias, pero ahora resulta que con la inteligencia artificial y con todos los sistemas expertos, la fuerza de trabajo que se puede reemplazar es una fuerza de trabajo altamente calificada. Y eso afecta a la estructura de la sociedad, afecta a la estructura jerárquica, afecta a las clases sociales, afecta, afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un proceso de deshumanización del capitalismo. ¿Y qué entiendo yo por deshumanización del capitalismo? Un capitalismo sin seres humanos, un capitalismo que opera como una máquina que se muerde la cola a sí misma y que ya no necesita nada porque hasta genera su propia demanda. ¿Cómo genera su propia demanda? A través del ingreso básico universal. ¿Aló? No sé si me estás escuchando. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, se te escucha. Bueno, estoy dando vuelta un poco sobre la misma cosa. Me pareció que tú dialogabas con alguien ahí. No sé si hay gente que, que participa, que le interesa, que pregunta, este, de los participantes que tenemos. Eh, Me gustaría ver qué tipo de juicio o de comentario podría haber surgido en el día de hoy, y escuchar algunas de las opiniones, ¿no? Eh, Dime tú si es que si hubo alguna participación, o si estaban los alumnos ahí, si escucharon, los estudiantes escucharon alguna de estas reflexiones. Y yo dejaría la clase que viene para seguir reflexionando un poco sobre esto también, ¿no? Y después ya bajar a otros temas que podíamos tomar, pero de redondear este tema, ¿no? No sé si es el momento así abierto y público de comentarlo, pero me gustaría saber
si estuvieron participando, si tienen alguna idea, si les interesa toda esta reflexión que hemos estado haciendo. Los escucho. ¿Aló? ¿Aló? No están comentando nada, ¿no? Pero hubo participación, hubo estudiantes que fueron hoy. Sí. Hay estudiantes conectados. Ah, claro, porque tú tampoco estás físicamente. Es todo esto ha sido conectado, todo. Me Claro, refiero, no ha habido participación física del tema. claro. Bueno, yo hasta aquí llego. Me doy cuenta que esta ha sido una clase muy, muy desordenada, pero he tratado de vincularla con el gran tema, y el gran tema de la filosofía de la historia actual es el cambio técnico, ¿no es cierto? El cambio técnico en el sentido más amplio de la palabra, cambio técnico es la robotización, cambio técnico es las tecnologías de la información, cambio técnico es el robot y la... En fin, todo lo que estamos viendo es una abrumadora corriente, una ola brutal de cambio técnico que la sociedad no tiene tiempo de asimilar ni de tratar. Yo he estado leyendo, y eso es algo que me gustaría después conversarlo contigo, Diego, el tema de la Perfecto. modernidad, de la modernidad líquida o de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? De que ahora la sociedad está cambiando tan rápido, los oficios están cambiando tan rápido, las estructuras están cambiando tan rápido, que se habla de una modernidad líquida, donde las estructuras son como líquidas, son como un líquido que está en un vaso, y si tú le cambias la forma a la copa, cambia, el líquido se adapta, ¿no es cierto? Y la gente está como tratando simplemente de buscar la manera de adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta idea de la modernidad líquida, que viene a ser una sociedad desestructurada, una sociedad que cada vez tiene menos estructura, porque lo que estructuraba la sociedad era, por un lado, el capitalismo, era la estructura de clases, esas eran las cosas que estructuraban la sociedad, el trabajo humano, el horario, las jornadas de trabajo, toda esta dinámica, esa rutina de acción masiva, era lo que organizaba la sociedad, era la masa de, el que vio la película Tiempos Modernos, la clásica película de Chaplin, cuando llegaba la masa de proletarios y entraban como un ejército a cumplir funciones que dinamizaban el capitalismo con el trabajo viviente. Entonces ahora estamos hablando de un mundo que no va a haber una masa de proletarios que dinamizan ningún capitalismo. Bueno, ¿qué tipo de sociedad surge de ahí? ¿Por dónde empezar a entender una sociedad que va surgiendo de ahí? Bueno, hasta aquí llego yo, Diego, y me gustó mucho tus reflexiones, y no sé si te parece que esta clase es potable, digamos, sirvió para algo o Yo reiteró creo las que cosas. sí, yo creo que sí, ha servido bastante. Bueno, eso me da ánimo. Después terminemos la clase acá, y después comuniquémonos ya con más calma. Yo creo que, no sé si tienes eso, si te lo mandé, que es la introducción a la edición del año 2023. Sí, parece que sí me la mandaste. Lo voy a revisar en mi correo y te confirmo, porque creo que sí.
porque al final es esa introducción la que yo traté de recordar y de presentar, pero sin tener los PowerPoint, sin tener nada. Lo fui haciendo un poco de memoria y un poco leyendo partes, ¿no? De una manera muy desordenada. Pero yo creo que esa introducción sirve como eso mismo, como una introducción a este nuevo mundo que se está creando. Bueno, terminemos acá, Diego, o Ya, agrega tú todo lo que perfecto. te dé la gana ahora, todo lo que te dé la gana. Y bueno, y es la clase de hoy. Y si se puede grabar esta clase con todos sus defectos, con sus males y sus bienes, para tener una... Es muy importante la grabación porque te da una idea del clima que se desarrolló, de la manera como fuimos desarrollando, ¿no? Lo ideal sería hacer una grabación, pero con asistencia física de los participantes a la sala de clase. Es decir, que se grabara lo que pasa, pero con una asistencia física. En este caso no hubo asistencia física, simplemente se hizo todo digitalmente. Claro. Bueno, después hablamos. Bueno, veamos que la próxima semana hacemos el encuentro normal, en teoría, y a ver, ojalá si estás con ánimo y con energías para poder ir. Ojalá, pero si no, no vaya. Sí, tengo que ver porque mi salud no anda bien, yo estoy débil, tan débil que estaba contemplando la posibilidad de tener que transferir este curso, que lo terminen ustedes o que lo termine otro profesor. Pero me da mucha pena porque nosotros hemos desarrollado maneras de hacer esto y de pensar esto, que no sé si hay algún profesor que pueda darle continuidad, ¿no? Incluso en Claro. eso el mismo José Miguel. José Miguel está en otra también, en otro tipo de... Me parece que no sé si sería capaz de darle continuidad, además que no puede porque dice que se lo prohíbe la Universidad de Chile, ¿no? Tenemos que darle algún cierre a este curso de una manera razonable, digamos, ¿no? Claro que sí. Y ver cómo se continúa. ¿Tú paraste la grabación o se sigue grabando esto que hablamos? No, sigue grabando. En un momento que cortemos, ahí se corta todo. Bueno, cortemos ahí y después hablamos. Ok, después te llamo. Bueno, un abrazo y muchas gracias, Diego. Chao, chao, que estés bien. Chao a Gracias. todos los demás. Gracias, profesor.